Muy buenas noches a toda la audiencia conectada. Muchas gracias por estar en este evento de Facebook Live en un tema muy relevante por muchas razones. Una en particular que quiero resaltar es que como médico, mi nombre es Víctor Rincón, tengo más de 30 años en la medicina y actualmente en MSD, el laboratorio de MSD, está bajo mi responsabilidad el área de virus de papiloma humano. Y cuando yo empezaba mi actividad médica, uno de los sueños mío, pero que ya se veía reflejado de alguna manera como una perspectiva para el siglo XXI en ese entonces, era lo que iba a venir, era que en algún momento el cáncer podría prevenirse a través de alguna vacuna. Hay muchísimos tipos de cáncer, probablemente varios cientos, pero al menos uno, que es uno de los más lacerantes, particularmente en México, puede verse cumplida esa promesa. Y hoy hablaremos de ese cáncer, que es el cáncer bicuterino y por qué decimos que se puede prevenir. Y de paso hablaremos sobre algunos mitos y realidades en relación a este tema. ¿Qué es el virus del papiloma humano y cómo se relaciona con el desarrollo del cáncer? El virus del papiloma humano es un virus similar a lo que es la gripa o el COVID que acabamos de padecer severamente en México y en el mundo, pero es un virus que se parece más a la gripa, no estructuralmente, es muy distinto, pero en la condición de la transmisibilidad. Ustedes pueden ver, 8 de cada 10 personas, esta es una infección de transmisión sexual, entonces si hay actividad sexual, que es una condición perfectamente humana, por eso somos tantos en el mundo y cada vez más, van a infectarse del virus del papiloma humano en algún momento de su vida. El virus del papiloma humano, entonces, es la enfermedad de transmisión sexual más común. Hay descritos alrededor de 200, algunos dicen 150, 200 tipos de virus. No todos causan enfermedad, no todos infectan al ser humano, pero muchos de ellos sí lo hacen. Y el problema está en que este virus puede causar enfermedades benignas y que de hecho la designación de la consecuencia más común visible de la infección por el virus de papiloma humano es porque estas lesiones son protuberancias, pequeñas protuberancias que se llaman papilomas. Son deformaciones de la piel que pueden ser como pequeños granos hasta grandes formaciones coliformes, particularmente en las áreas que ya vamos a ver más adelante, que se pueden exponer principalmente con motivo de la relación sexual a el contacto piel con piel o piel con mucosa y transmitir el virus de una persona a otra. Y estas áreas puede ser el área genital en hombres y mujeres, puede ser la boca o la garganta, entre otros. Como les comentaba, el problema está en que hay dos tipos de los virus que infectan al ser humano, catalogados por la consecuencia que pueden ocasionar. Los de bajo riesgo son los que causan estas protuberancias y que le dan nombre al virus, las verrugas o los papilomas, y que, como ya dijimos, se presentan en la zona donde se produce el contagio, que habitualmente, si estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual, es en las áreas involucradas en este mismo acto, que es la zona genital, el ano, la boca o la garganta. Del lado derecho pueden ustedes ver una serie de números. Los virus de papiloma humano se clasifican de acuerdo a características particulares de los 200 tipos que hay, en el tipo 1, 2, 3, etc. 16 y 18 en el caso de los de alto riesgo, que son los que pueden ocasionar a largo plazo cáncer, explican alrededor del 70% de los casos de cáncer cervicuterino. Este cáncer, dicho sea de paso, vale mencionar que es un cáncer que casi en su totalidad, la causa del cáncer cervicuterino, es la infección por el virus de papiloma humano. Los serotipos 31, 40, 33, 45, 52 y 58
explican otro 20% adicional. Es el segundo grupo más importante. Y finalmente los grupos, el 31, el 35, 39, 51, 56, 59, 66 y 68, el 10% restante. Esto es interesante ver que el primer mito que hay que derrumbar aquí es el concepto tradicional de que el hombre era el transmisor, el que cargaba el virus, que lo contagiaba a la mujer y la mujer era la que padecía los problemas. Es mitad verdad, no es totalmente verdad, ese es obviamente por ello un mito, porque la realidad es que la transmisión puede ser de mujer a hombre y de hecho es más probable que si una mujer infectada tiene una relación con un hombre, el hombre se contagie, que lo que sucede cuando el hombre es el infectado y va a contagiar a la mujer. Esta aquí es una razón más para otro mito de el llamado sexo fuerte, pues no lo es tanto. En forma natural, la mujer tiene una mayor resistencia para contender con el virus que el hombre. Sin embargo, ambos padecen las consecuencias o pueden padecer las consecuencias de la infección. Aquí un punto importante es la temporalidad. La infección se produce en el momento habitualmente que se inicia la vida sexual activa y cuando se produce la exposición al virus y si la infección inicial es capaz de perseverar, no es eliminada en forma natural, a lo largo de varios años, ¿sí? Pueden ocasionarse, dependiendo del tipo de virus, primero ya vimos los de bajo riesgo, lesiones de verrugas o a largo plazo el desarrollo, en el caso de la mujer, de cáncer cervicuterino y en el caso del hombre, cáncer, por ejemplo, de pene. Y el tema es que entre la que se inicia la infección, no sabemos quién va a desarrollar un problema o benigno o maligno. La gran mayoría de las personas ni se van a enterar que estuvieron infectadas porque muchas en un lapso de alrededor de 2 años lo eliminan, pero el problema está en que aun cuando no lo eliminen, no necesariamente van a tener ningún signo de infección. Aquí no hay fiebre, la gente no estornuda, no hay comezón, no hay nada. Entonces la gente puede verse aparentemente normal, pero ser portadora del virus, estar incubando ya sea una verruga o en el peor de los casos un cáncer, pero en ese periodo tan largo que ya hablamos que son 5, 8, 10, 12, hasta 15 años, puede estar transmitiendo el virus a otras personas con las que pueda eventualmente tener contacto. Entonces es una infección silenciosa porque no da síntomas, no da signos y eso es parte de su peligrosidad. En mujeres, vuelvo a reiterar, cáncer cervicuterino, cáncer vaginal o cáncer vulvar en el área genital. En hombres, cáncer de pene, área genital. Y en ambos áreas genitales como cáncer anal o áreas incluso de cabeza y cuello, en la garganta y en la boca, pueden aparecer verrugas o cánceres asociados a virus de papiloma humano en estas regiones. Recapitulando entonces en esta primera parte, lo que hemos visto es que el VPH es una enfermedad muy común. Si ustedes quieren compararla, ¿qué tan frecuente es? Es tan frecuente como la gripa. Que tiene un problema, a diferencia de la gripa, que sí nos enteramos habitualmente que no nos sentimos muy bien, hay fluido nasal, etc. Aquí, la gran mayoría de las infecciones son totalmente asintomáticas y durante un largo periodo de tiempo. Dependiendo de la ubicación en donde se estableció esta infección, es que van a aparecer las lesiones. Si son benignas, hablamos de las verrugas. Ahí pueden ustedes ver una típica verruga que se ve muy benigna. Algunas personas hasta las consideran sexy, esas verrugas pequeñas, pero créanme que hay lesiones verrucosas que pueden ser enormes, invasivas, deformantes y discapacitantes, sobre todo pensando en el área genital. Pueden presentarse incluso, el virus se le llama mucotrópico porque infecta la piel y mucosas. Entonces, particularmente en las áreas de la boca, en el interior de la boca o en la figura que ustedes pueden ver al interior del aparato genitourinario femenino, pueden presentarse estas lesiones verrucosas. Y obviamente a simple vista
en el área de la piel, de ano, de la región de pene y el escroto, también pueden presentarse esas lesiones. Y de esa misma manera, aquí sí depende en gran medida de qué tipo de papilomas adquirió, qué tipo de virus de papilomas adquirió, y la forma en la que la persona contienda con esta infección para desarrollar o tener el riesgo de desarrollar el cáncer. Aquí pueden ustedes ver descritas la serie de distintos contactos, y esto es algo muy importante. Cuando hablamos de relación sexual, pensamos en una relación, vamos a llamarle completa o plena, que es el contacto sexual vaginal con el pene, o el pene con la mucosa anal, pero no es necesario la penetración de ninguna de las cavidades que pueden utilizarse durante la relación sexual. Es suficiente el contacto íntimo piel con piel, ¿sí? Aunque no se culmine con ninguna de estas relaciones plenas que ya hablamos, para causar el contagio. Y es obviamente en el área alrededor de los genitales, tanto masculinos como femeninos. Por eso se afecta piel del escroto o parte interior de los muslos en la zona perineal. Y obviamente esto habla también en relación a lo que ven ustedes en azul, que el uso de condones, incluso los condones o barreras bucales que llegan a utilizarse en la relación sexual, protege, pero tiene una limitante, y es la limitante de qué área está cubierta por estos dispositivos. En el contacto completo de la relación, solo estos dispositivos cubren una porción de la piel, no toda la piel que entra en contacto durante la relación sexual. Y en ese momento, a pesar del uso del condón, en esas regiones que están descubiertas, puede producirse el contagio, la adquisición de la infección. Hay otras formas de contraer el virus del papiloma humano, no sexuales, como un contagio que se llama horizontal, es decir, una madre infectada, y recuerden dónde está el virus, está en el aparato genitourinario femenino, y esto incluye el canal del parto. Entonces, un niño cuya madre tiene la infección, y recuerden, puede ser asintomática, la madre no sabe que tiene la infección, al momento del parto, el niño entra en contacto íntimo y continuo con esas mucosas infectadas, y habitualmente la mucosa más importante que entra en contacto es el área de la boca del bebé. Y ahí se infecta y ahí adquiere la infección. Y el problema con estos niños es que pueden adquirir una enfermedad que se llama papilomatosis bronquial, que no difícilmente maligniza, no va a causar cáncer, pero es un tema porque obstruye la vía respiratoria. El bebé desde muy pequeño tiene problemas para respirar. Hay que hacer resecciones de las lesiones que son pues discapacitantes. Ya la vía aérea no queda igual, le va a costar siempre al bebé, luego al niño, incluso ya al adolescente, trabajo respirar. Y el problema es que esto tiende a recurrir. No es que suceda una vez, le quito la lesión, es muy probable que le quito la lesión y en 2 o 3 años va a aparecer otra lesión en el área de las cuerdas vocales, en el área ya de la vía respiratoria un poco más profunda. Y finalmente, en forma muy rara, pero hay casos descritos, que no necesariamente el contacto directo piel con piel, sino el contacto directo con algún elemento. Un fomite se define como un elemento inerte que es capaz de transportar un agente biológico desde una persona para infectar a otra persona. Ahí pueden ustedes ver los ejemplos: ropa interior, guantes quirúrgicos, pinzas de biopsia, pero esto es muy raro. Realmente es poco probable que la ropa interior tenga contacto con una persona infectada y luego esa ropa interior se la pone a alguien más, y esa sea la razón de la infección. Eso es muy, muy raro. También se han descrito casos de autoinoculación, y realmente esto, yo les diría, tiene que ver con que si hay alguna lesión, por ejemplo una verruga que causa alguna molestia y que continuamente se está manipulando, y a la manipulación de la lesión hay un toque también continuo sobre otra zona, puede generarse que de una región a otra en la misma persona se pase la infección, pero también es algo realmente raro. Entonces, el virus de papiloma humano, VPH son sus siglas,
puede infectar a cualquier persona. Ya vimos casi totalmente, excepto esta transmisión horizontal, transversal, casi exclusivamente por la vía sexual, en las distintas formas que la condición humana determina que es posible mantener una interrelación sexual, y aquí no hay diferencia en quién tiene esa interacción sexual. Puede ser una relación heterosexual o una relación homosexual. El riesgo es el mismo, porque lo importante, recuerden, no es pene o vagina, boca, no es contacto con mucosas, con piel, y en todas estas interacciones van involucrados secciones de piel o de mucosa, ya sea de hombre o de mujeres, indistintamente. Y recuerden, no es necesario una relación sexual culminada en su totalidad, basta simplemente el contacto piel con piel para producirse la infección. Y por lo tanto, el riesgo de cáncer, el principal riesgo de cáncer cervicuterino es la práctica de cualquier tipo de actividad sexual, sea cual sea la variante que ustedes tengan. El riesgo de contraer el virus, independientemente de esta variable, es alto. Son muy comunes. El punto inicial de riesgo es el inicio de la vida sexual activa. Aunque la mayoría de las personas somos capaces de eliminar el virus, es más efectiva la mujer para eliminarlo, como 4 o 5 veces, 5 veces más efectiva, pero esto primero tarda tiempo. No es que yo adquiero la infección y si soy apto